Domingo 8 de marzo de 2026. Harfuch perforó la tumba del Mencho y lo que encontró lo cambia todo. En la madrugada de ese sábado, mientras la zona rural de Jalisco dormía sin saber lo que estaba ocurriendo a pocos kilómetros de distancia, una columna de vehículos sin insignias visibles avanzaba por caminos de terracería hacia un panteón privado que no aparece en ningún mapa público. Sin sirenas, sin luces de emergencia, sin ninguna señal que pudiera alertar a alguien de lo que estaba a punto de suceder. 22 días después del operativo en Tapalpa, que supuestamente cerró el capítulo más largo y violento del narcotráfico mexicano moderno, el Estado mexicano acababa de descubrir que ese capítulo no estaba cerrado, que la última página era falsa y que el hombre más buscado de México podría haber usado su propia muerte como la mayor maniobra de escape de la historia del crimen organizado en este país. Para entender por qué esa madrugada ocurrió lo que ocurrió, hay que regresar al 22 de febrero y hacerse la pregunta que los analistas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República nunca dejaron de hacerse desde el primer momento. ¿Estaban completamente seguros de que el cuerpo abatido en Tapalpa era Nemesio Oseguera Cervantes? La respuesta oficial fue sí. La respuesta forense fue más complicada. El operativo en Tapalpa produjo un enfrentamiento de alta intensidad en condiciones de terreno difícil, visibilidad reducida y presión táctica extrema. El cuerpo recuperado presentaba impactos de bala múltiples, deterioro físico significativo y condiciones que complicaron la recolección de muestras biológicas de calidad suficiente para un análisis de ADN concluyente en el tiempo que los protocolos de comunicación pública exigían. Lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó públicamente fue una coincidencia de características físicas, documentación encontrada en el entorno inmediato y testimonios de personas detenidas durante el operativo. Lo que los laboratorios forenses entregaron en los días siguientes fue un perfil de ADN parcial, no completo, que presentaba compatibilidad con muestras de referencia disponibles en las bases de datos federales, pero que no alcanzaba el umbral de certeza absoluta que un caso de esta magnitud requería. Ese margen, esa franja de duda técnica que los comunicados oficiales minimizaron, pero que los expedientes internos registraron con precisión, fue la primera señal de que algo no cerraba del todo. La segunda señal llegó de los testimonios. Los detenidos en Tapalpa y en los operativos de los días siguientes ofrecieron versiones que en varios puntos críticos no coincidían entre sí, ni con la reconstrucción del enfrentamiento que la inteligencia federal había elaborado. Algunos describieron al objetivo como alguien que se movía con dificultad antes del contacto armado, como si ya estuviera herido o en condición física comprometida. Otros mencionaron la presencia de al menos dos figuras con características físicas similares en el perímetro inmediato durante los minutos previos al enfrentamiento. Ninguno de esos testimonios fue suficiente por sí solo para cuestionar la narrativa oficial, pero en conjunto, cruzados con el perfil de ADN incompleto y con un detalle que la inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana registró y no hizo público de manera inmediata, empezaron a construir una imagen diferente. El detalle era el siguiente. Los análisis de comunicaciones interceptadas en las horas posteriores al operativo de Tapalpa mostraron algo que no correspondía al patrón que normalmente sigue una organización criminal cuando pierde a su líder máximo. No hubo el colapso comunicacional que los modelos de inteligencia anticipaban. No hubo el silencio de radio que caracteriza una estructura descabezada de manera real y definitiva. Hubo, en cambio, una reducción calculada de la actividad que mantuvo ciertos canales encriptados activos a un nivel mínimo pero sostenido,
como si alguien siguiera coordinando desde un punto que los sistemas de rastreo no lograban localizar con precisión. ¿Cuántas veces en la historia del narco mexicano un capo fingió su propia muerte? Escríbelo en los comentarios porque la lista es más larga de lo que la mayoría cree, y lo que pasó el 8 de marzo le da a esa pregunta una dimensión completamente nueva. La tercera señal fue la que detonó todo. A finales de febrero, en los días posteriores a la captura de Lai Xiao Ceguera González, los analistas de inteligencia financiera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que procesaban la documentación incautada en el bolso y en los vehículos del grupo, detectaron un movimiento que no encajaba en el mapa que estaban construyendo. Entre las cuentas offshore identificadas en los documentos de la Isha había una serie de transacciones realizadas después del 22 de febrero. No antes, no durante, sino después del día en que Nemesio Ceguera Cervantes supuestamente había muerto. Transacciones de montos significativos, ejecutadas desde jurisdicciones con alta opacidad financiera, que no correspondían a ninguno de los perfiles de administración de activos, que los analistas habían atribuido a Laisha, ni a ningún otro miembro identificado de la red financiera familiar. Alguien que no estaba en ninguna lista conocida estaba moviendo dinero del patrimonio del Mencho después de su muerte oficial. Ese dato, cruzado con la información que la DEA aportó a través de los canales de cooperación bilateral activos desde semanas antes, terminó de cambiar la orientación de la investigación. La DEA había rastreado comunicaciones encriptadas en una red que utilizaba infraestructura de servidores distribuidos en 3 países distintos. El análisis de esas comunicaciones reveló referencias a un traslado realizado en las horas inmediatamente posteriores al operativo de Tapalpa. Un traslado que involucraba condición médica crítica, rutas terrestres secundarias hacia la costa y coordinación con una embarcación que los analistas tardaron varios días en vincular con el submarino semisumergible incautado en las costas de Michoacán, 4 días después del 22 de febrero. El submarino, que en el momento de su incautación parecía parte de la infraestructura logística de narcotráfico del CJNG, de repente adquiría una posible función completamente distinta, no como transporte de droga, como transporte de una persona. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República cruzaron todos esos elementos a lo largo de los primeros días de marzo. El perfil de ADN incompleto, los testimonios contradictorios de Tapalpa, la actividad comunicacional postoperativo que no correspondía a una organización descabezada, los movimientos financieros posteriores al 22 de febrero y la nueva lectura del traslado en submarino. El resultado de ese cruce fue una hipótesis de trabajo que nadie en los canales oficiales estaba dispuesto a enunciar públicamente hasta tener algo concreto que la respaldara o la refutara de manera definitiva. La hipótesis era la siguiente: el cuerpo abatido en Tapalpa no era Nemesio Ceguera Cervantes, era un doble, sacrificado o muerto en circunstancias que la inteligencia aún no podía reconstruir con precisión, pero dispuesto en el escenario del enfrentamiento de manera deliberada para crear la apariencia de la caída del Mencho, mientras el verdadero fundador del CJNG era trasladado fuera del perímetro operativo con una herida grave o en estado crítico pero con vida. Y la única forma de confirmar o descartar esa hipótesis de manera irrefutable era abrir la tumba donde el cuerpo identificado como el Mencho había sido sepultado en secreto días después del operativo. Localizar ese panteón no fue sencillo. El entierro había sido diseñado para no dejar huella en ningún registro público.
sin acta de defunción vinculada a documentación oficial del cártel, sin funeral visible, sin ninguna de las ceremonias que en el mundo del crimen organizado normalmente acompañan la muerte de un líder de ese nivel. Solo una sepultura en un predio privado en zona rural de Jalisco, conocida por un número reducido de personas del entorno más cercano al núcleo familiar y operativo del Mencho. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llegó a ese panteón a través de una cadena de inteligencia que comenzó con la documentación incautada en el casoplón de Tlajomulco y que se completó con información extraída de los análisis de comunicaciones realizados en los días posteriores a la captura de la Isha. Una referencia encriptada en esas comunicaciones mencionaba una dirección de coordenadas geográficas en un contexto que los analistas asociaron inicialmente con un punto de reunión o con una propiedad de respaldo. Cuando los equipos de georradar de la Guardia Nacional verificaron esas coordenadas, encontraron en la superficie del terreno las características térmicas y de densidad subsuperficial que corresponden a una sepultura reciente de profundidad convencional. El objetivo estaba confirmado. La operación del 8 de marzo fue autorizada al más alto nivel y diseñada con un protocolo de confidencialidad absoluta. El número de personas que conocían el objetivo real de la misión antes de la hora cero se mantuvo en el mínimo indispensable. No hubo filtraciones a medios, no hubo comunicaciones previas con autoridades locales del municipio, no hubo ninguna coordinación que pudiera crear un canal de información hacia los residuos de la red operativa del CJ en Jeje que siguieran activos en la región. Los vehículos que se desplazaron hacia el panteón esa madrugada no llevaban las identificaciones institucionales que normalmente acompañan a los operativos federales en zonas habitadas. La columna incluyó unidades tácticas de la Guardia Nacional, elementos de fuerzas especiales, ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional con equipo de exhumación controlada y personal forense de la Fiscalía General de la República. El cielo sobre la zona fue bloqueado de manera silenciosa por 2 helicópteros que mantuvieron altitud suficiente para evitar detección auditiva desde tierra, mientras sus sensores térmicos mantenían cobertura completa del perímetro. 4 drones con cámaras de visión nocturna preinfrarrojo confirmaron en tiempo real que no había presencia humana no identificada en el radio de 1 kilómetro alrededor del panteón. El perímetro terrestre fue sellado con elementos tácticos posicionados en los accesos vehiculares y peatonales al predio. A las 2:40 de la madrugada la operación inició. Suscríbete si te gusta el video porque cada semana traemos operativos como este, con todos los detalles que las versiones oficiales no completan. Los ingenieros militares trabajaron con maquinaria de precisión reducida, no con excavadoras de obra civil, para evitar la destrucción de evidencia y para mantener el nivel de ruido en el mínimo posible durante las primeras fases de la exhumación. La lápida, una piedra sin inscripción visible, fue retirada con equipo de extracción controlada. La tierra superior fue removida por capas, con registro fotográfico y de video de cada nivel, siguiendo el protocolo forense que convierte una exhumación en una escena del crimen procesada con la misma rigurosidad que cualquier otro sitio de evidencia. A 2,40 metros de profundidad, las herramientas se encontraron en el ataúd. Era una caja de metal reforzado, sellada herméticamente con un sistema de cierre que no correspondía a ningún fabricante de ataúdes de distribución comercial en México. Era manufactura especial, del tipo que se usa en traslados de largo plazo bajo condiciones de temperatura controlada. Ese detalle fue el primero que encendió todas las alarmas entre los peritos presentes. Un ataúd de manufactura especial, sellado herméticamente, para una sepultura clandestina en un predio rural sin registro.
Eso no es lo que se usa cuando se entierra un cuerpo para que descanse. Es lo que se usa cuando se necesita que lo que está dentro o lo que se quiere que parezca que está dentro aguante un escrutinio externo por el mayor tiempo posible. El segundo detalle llegó cuando los ingenieros midieron el peso del ataúd antes de abrirlo, usando sensores de carga integrados en el sistema de extracción. El peso registrado era significativamente inferior al que correspondería a una caja de esas dimensiones, y ese material conteniendo un cuerpo adulto de la complexión y el peso conocidos de Nemesio Ceguera Cervantes. El margen no era una variación menor atribuible a diferencias de manufactura o a la pérdida de masa por descomposición en 22 días. Era una diferencia que los peritos calcularon en el sitio como incompatible con la presencia de un cuerpo completo en el interior. Los equipos de la Fiscalía General de la República procedieron a la apertura controlada del ataúd, con herramientas de perforación de precisión que permitieron acceder al interior sin destruir el sello hermético de manera irreversible, preservando la integridad del contenedor como evidencia. Las cámaras corporales de todos los elementos presentes en el perímetro inmediato registraron el momento desde múltiples ángulos. Lo que encontraron adentro no era lo que debía estar ahí. ¿Qué habrías hecho tú si fueras el Mencho y supieras que el Estado te tenía rodeado? Escríbelo en los comentarios porque la respuesta dice mucho sobre cómo funciona la lógica de supervivencia en ese nivel del crimen organizado. El interior del ataúd contenía un cuerpo, pero no el cuerpo que debía estar ahí. Los peritos forenses de la Fiscalía General de la República que realizaron la evaluación inicial en sitio determinaron en los primeros minutos que los restos presentes no correspondían a las características físicas documentadas de Nemesio Ceguera Cervantes. La complexión, la estructura ósea visible y las características dentales accesibles en la inspección preliminar apuntaban a una persona de menor estatura y diferente constitución física que el fundador del CJNG. Junto al cuerpo, en el interior del ataúd, los peritos encontraron una serie de objetos que convirtieron la exhumación en algo que va mucho más allá de una irregularidad forense. Una máscara de látex de calidad profesional, del tipo utilizado en producción cinematográfica o teatral de alto nivel, con características faciales moldeadas con precisión suficiente para reproducir rasgos específicos en una inspección visual no especializada. 2 juegos de documentos de identidad con fotografías que correspondían a la máscara, no al cuerpo, con nombres distintos y datos de registro en jurisdicciones diferentes. Un dispositivo GPS de fabricación no comercial desactivado, cuyo número de serie los analistas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comenzaron a rastrear de inmediato. Y dentro de una bolsa sellada al vacío, un sobre con una tarjeta impresa que contenía un mensaje breve, sin firma, sin fecha y sin ningún elemento de identificación directa, pero cuyo contenido, según fuentes cercanas a la investigación, hacía referencia inequívoca al operativo de Tapalpa y a una continuación de actividades bajo una estructura diferente. Además de esos objetos, los peritos identificaron en el interior del ataúd residuos de material médico de uso clínico, incluyendo empaques vacíos de medicamentos para manejo de dolor severo y estabilización de signos vitales en condiciones de emergencia, y trazas de un agente sedante cuya concentración en los materiales analizados sugería uso reciente y en dosis significativas. El mapa que ese hallazgo dibujaba era el siguiente: alguien con acceso a recursos médicos especializados, a manufactura de identidades falsas de alta calidad y a la infraestructura logística necesaria para coordinar un traslado en condiciones de máxima presión operativa
había preparado con anticipación un plan que incluía la sustitución del cuerpo en la escena del enfrentamiento de Tapalpa, el entierro de un doble en el panteón privado como señuelo para satisfacer la narrativa de la caída del Mencho y el traslado del verdadero Nemesio Oseguera Cervantes, herido o en estado crítico, a través de rutas que ahora el Estado mexicano tenía que reconstruir desde cero. La coordinación de ese plan requería haber anticipado la posibilidad del operativo, con suficiente tiempo para preparar todas sus piezas. Requería contar con al menos una persona con entrenamiento médico de nivel clínico dentro del entorno inmediato. Requería acceso a manufactura especializada de documentos y dispositivos de seguimiento. Y requería que un número muy reducido de personas dentro de la estructura del CJNG supiera lo que estaba pasando realmente. Mientras el resto de la organización, incluyendo los mandos medios que en los días siguientes al 22 de febrero procesaron la caída del fundador como un hecho definitivo, operaba bajo la misma narrativa falsa que el Estado mexicano. Eso último tiene una implicación que los analistas de inteligencia comenzaron a procesar de inmediato. Si la mayor parte de la estructura del CJNG creyó genuinamente que el Mencho había caído, entonces los mandos medios que en los días siguientes tomaron decisiones sobre la reorganización o la disolución de sus células lo hicieron sobre una base falsa. Las negociaciones que algunos de ellos iniciaron con las autoridades o con organizaciones rivales, los movimientos de activos y territorios que se produjeron en esas 3 semanas, y las declaraciones que varios detenidos ofrecieron a la Fiscalía General de la República sobre el estado interno del cártel. Todo eso tiene ahora un valor informativo diferente al que tenía antes del amanecer del 8 de marzo. Porque lo que esas personas describieron no era el colapso real de la organización. Era el colapso de una fachada diseñada para funcionar exactamente así. ¿Crees que alguien dentro del propio CJNG sabía que el Mencho estaba vivo y no dijo nada? Esa respuesta en los comentarios vale más que cualquier análisis porque ustedes, desde adentro de sus estados, ven cosas que los boletines federales no alcanzan a registrar. La Fiscalía General de la República completó la exhumación total del ataúd y sus contenidos antes del amanecer. Todas las muestras biológicas disponibles fueron recolectadas para análisis de ADN completo en laboratorios forenses federales. El dispositivo GPS fue enviado de manera inmediata a los equipos técnicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para análisis de su historial de señal y de la infraestructura de red a la que estuvo vinculado. Los documentos falsos y la máscara fueron procesados como evidencia física, bajo cadena de custodia estricta. El cementerio fue declarado zona federal bajo custodia permanente de la Guardia Nacional, con acceso restringido a personal autorizado por la Fiscalía General de la República. Ningún elemento del hallazgo fue comunicado fuera del perímetro operativo hasta que la columna de vehículos estuvo de regreso en instalaciones federales seguras. A las 6:15 de la mañana del domingo 8 de marzo, con el sol apenas comenzando a tocar los cerros de Jalisco, Omar García Harfuch apareció frente a los micrófonos en una conferencia que nadie había anunciado la noche anterior. Sus palabras fueron 4 oraciones. Perforamos la tumba del Mencho. Lo que encontramos lo cambia todo. El ataúd no contenía el cuerpo que debía estar ahí. La búsqueda continúa. No hubo más preguntas respondidas en ese momento. No hubo conferencia de prensa extendida. No hubo presentación de evidencias. No hubo el desfile de objetos decomisados que normalmente acompaña a los operativos de alto impacto. Solo esas 4 oraciones, calculadas con la misma economía de palabras que caracterizó cada declaración de García Harfuch desde el inicio de la ofensiva.
cada una con un destinatario distinto. La primera para el registro público, la segunda para los analistas nacionales e internacionales que llevaban semanas con la misma duda, la tercera para la Fiscalía General de la República, la DEA y todos los organismos de inteligencia que construyeron el expediente que llegó hasta esa tumba, y la cuarta para Nemesio Oseguera Cervantes, estuviera donde estuviera en ese momento, porque esa cuarta oración no era un comunicado de prensa, era una declaración de principios sobre lo que viene ahora. El hallazgo del 8 de marzo no cierra nada. Abre una fase de la investigación que tiene dimensiones que el operativo de Tapalpa, el desmantelamiento del rancho en Tamaulipas, el aseguramiento del casoplón en Jalisco y la captura de Laisha no alcanzan por sí solos a cubrir la búsqueda de una persona que puede estar herida o en recuperación en algún punto desconocido del país o fuera de él, que tiene acceso a recursos financieros que la captura de Laisha y la incautación de su documentación no lograron bloquear completamente, que demostró tener la capacidad de planificar y ejecutar una operación de engaño de esta escala bajo presión extrema y que puede estar operando bajo una identidad completamente diferente a la que los sistemas de identificación biométrica del Estado mexicano tienen registrada. Esa búsqueda no se parece a ninguna que el Estado mexicano haya emprendido antes. No es la búsqueda de un capo activo con estructura operativa visible, con territorio controlado y con comunicaciones rastreables a través de los canales conocidos. Es la búsqueda de alguien que ya demostró que puede desaparecer frente a los ojos del sistema y que diseñó su propia muerte como la primera línea de defensa de ese plan. El dispositivo GEP es encontrado en el ataúd es probablemente el elemento más crítico de los incautados esa madrugada desde el punto de vista operativo inmediato. Un dispositivo de fabricación no comercial desactivado dentro de un ataúd sellado herméticamente en una sepultura clandestina no está ahí por descuido. Está ahí de manera deliberada, como parte del montaje. La pregunta que los equipos técnicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comenzaron a responder desde el momento en que el dispositivo llegó a sus laboratorios es la siguiente. ¿A qué red estuvo conectado ese dispositivo antes de ser desactivado? ¿Desde qué puntos geográficos emitió señal y qué otros dispositivos de la misma infraestructura siguen activos? Esa cadena de análisis puede producir en los días y semanas que siguen al 8 de marzo una ruta de rastreo hacia donde Nemesio Oseguera Cervantes fue trasladado después de Tapalpa. O puede producir una ruta hacia quienes coordinaron ese traslado, que en términos de inteligencia es igualmente valioso. La red de túneles costeros que las comunicaciones interceptadas mencionaban como parte de la ruta de escape también está siendo revisada con una prioridad diferente a la que tenía antes del hallazgo del 8 de marzo. Jalisco y Michoacán tienen una franja costera del Pacífico que el CJNG utilizó durante años como corredor logístico para el movimiento de droga, armas y personas. La infraestructura subterránea que esa organización construyó en esa franja a lo largo de más de una década incluye accesos costeros que en varios puntos conectan con rutas de embarque hacia aguas internacionales. Si el traslado de Oseguera después de Tapalpa usó algún tramo de esa infraestructura, la revisión sistemática de los accesos conocidos y de los puntos que el georadar identifique como no registrados previamente puede producir información sobre la dirección del escape y sobre la ventana de tiempo en que fue ejecutado. El submarino incautado en Michoacán 4 días después del 22 de febrero sigue siendo un elemento que la investigación no ha descartado como parte de esa ruta.
la revisión forense de esa embarcación, con la nueva información del 8 de marzo como contexto, puede arrojar resultados diferentes a los que produjo la primera inspección realizada cuando el submarino parecía solo otro componente logístico del cártel. Para los mandos medios del CJNG que sobrevivieron a los 12 días de ofensiva y que en las semanas siguientes tomaron decisiones sobre su futuro bajo la suposición de que la organización estaba definitivamente desmantelada, el amanecer del 8 de marzo cambió el cálculo de manera radical. No porque la presencia o la ausencia del Mencho vivo cambie su situación jurídica inmediata, sino porque vuelve a poner sobre la mesa una variable que habían dado por eliminada. Si el fundador sobrevivió y diseñó su propia desaparición con esa precisión, entonces la posibilidad de que existan capas de la organización que operaron en silencio durante esas 3 semanas, sin que ningún mando medio las conociera, es real. Y eso significa que quienes tomaron decisiones sobre cambiar de bando o sobre cooperar con las autoridades, bajo la lectura de que el CJNG había terminado, pueden estar expuestos a consecuencias que el escenario anterior no contemplaba. Ese nivel de incertidumbre instalado en la mente de los operadores residuales de la organización es en sí mismo un resultado estratégico del hallazgo del 8 de marzo. Para los habitantes de Jalisco y de los estados donde el CJNG construyó su presencia más densa, la noticia de esa madrugada llega con una mezcla de incredulidad y de algo que no es exactamente miedo, pero que se le parece. Durante 3 semanas vivieron bajo la narrativa de que el capítulo había cerrado, que el fundador había caído, que su familia estaba en custodia o dispersa y que la organización que durante más de una década determinó las condiciones de vida en sus comunidades había sido desmantelada de manera definitiva. Esa narrativa les fue ofrecida como certeza. El 8 de marzo, esa certeza se fracturó. Y lo que quedó en su lugar no es pánico, porque el Estado mexicano sigue activo y con una ofensiva que no ha perdido velocidad, sino la conciencia de que este proceso es más largo y más complejo de lo que los titulares de las semanas anteriores sugerían. Eso es exactamente lo que García Harfuch comunicó con sus 4 oraciones frente a los micrófonos al amanecer. No una derrota, no una corrección embarazosa de la narrativa anterior, sino la demostración de que el Estado mexicano llegó hasta una tumba en zona rural de Jalisco en la madrugada de un domingo, con la inteligencia suficiente para saber que algo no cuadraba y con la decisión de no dejar ninguna duda sin resolver, aunque eso significara reabrir en público la pregunta más difícil de todas. ¿Dónde está el Mencho? Esa pregunta, que durante 22 días pareció tener respuesta, vuelve a estar abierta. Y el Estado mexicano la persigue ahora con más información, más evidencia y más certeza sobre la dirección correcta que en ningún momento anterior de esta historia. Suscríbete si te gustó el video porque la semana que viene esto sigue y los detalles que vienen después del 8 de marzo no los va a encontrar completos en ningún otro lado.